Hoy has hablado por medio de tu Hijo. Gracias por enseñarle a tu iglesia y mostrar el gobierno, el señorío de Jesucristo, el mérito de Cristo a la iglesia. Gracias por mostrarnos que tu palabra pondera y exalta a Jesucristo. Gracias porque hoy podemos entender y reconocer que Él es nuestra cabeza, la cabeza de nuestra iglesia, que si en Él estamos, pues ninguna condenación hay para nosotros. Señor, ruego tu favor en esta predicación, que a tu iglesia le abras el entendimiento, y en cuanto a mí, que por favor, Señor, uses mi vida para poder llevar tu palabra, Señor, que edifiques a tu iglesia. Sea toda la gloria para ti, Señor, en tus manos, oh Santo Dios, que tu Espíritu sea direccionando esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, les invito para que podamos considerar el título de nuestra predicación. Hemos preguntado cuál es el propósito divino de todos los tiempos. ¿Cuál es el propósito divino de todos los tiempos? El mismo título nos está argumentando algo, y es que el propósito de Dios no fue dado para una temporada. El propósito divino no es para solamente un momento de la historia. Pensamos entonces en esa pregunta: ¿cuál será el propósito de Dios? Quisiera preguntarle lo siguiente: ¿sabe usted qué es una buena noticia? ¿A usted le han dado alguna vez una buena noticia? ¿Será que la buena noticia en la Biblia es simplemente cuando leemos del Nuevo Testamento en adelante? Es una buena noticia que Jesús haya nacido. Dice la Escritura en Lucas: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es una buena noticia cuando vino aquel ángel a los pastores a anunciarles que en la ciudad de David había nacido un Salvador. Es la buena noticia apenas la que inicia cuando Cristo viene a la tierra, cuando el Verbo se hizo carne. ¿Acaso a lo largo de los tiempos, desde el Génesis, no podríamos considerar esas buenas noticias? Pues sí. El propósito divino de todos los tiempos, escuche, ha sido la evangelización. Dios todo el tiempo se ha propuesto a levantar hombres para proclamar un mensaje de justicia. Y ahora lo vamos a ver. Escuchen por favor. La evangelización es un tema que alcanza los primeros tiempos de la raza humana. Hemos venido hablando acerca de la evangelización en el mes de noviembre. Es preciso entonces, y en algún momento me pregunté, bueno, ¿cuándo y quién fue el primer hombre que proclamó un mensaje de justicia en la Biblia? ¿Acaso vino a proclamarse el mensaje de justicia apenas en los tiempos de Jesús, cuando Juan el Bautista estaba proclamando e invitando a todos a se arrepintieran? ¿Acaso vamos a arrancarle las hojas al Antiguo Testamento? Porque no encontramos a lo mejor una proclamación, un llamado al arrepentimiento y a la justicia del Señor. Pues no. La evangelización es un tema, escuche, que alcanza los primeros tiempos de la raza humana. A veces pensamos en la evangelización y creemos que simplemente podemos partir desde la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Claro que es un tema principal, es un tema clave, es un pasaje que es clave, pero preguntarnos si Dios apenas en la gran comisión empezó a invitar a los hombres a que proclamaran justicia. La respuesta es no. La evangelización siempre ha sido un tema de todos los tiempos, y justamente porque ha nacido en el corazón de Dios. Siempre Dios se ha propuesto a proclamar un mensaje de justicia, y lo vamos a entender ahora. Escuchen, en el sentido de la proclamación de justicia
y el propósito de Dios en prever la llegada del Hijo del Hombre. Escuchen por favor. En el Antiguo Testamento Dios siempre anticipó la llegada ¿de quién? Del Mesías, de Jesucristo. Por supuesto que Cristo no había tomado lugar en la cruz, no había muerto en la cruz, pero la proclamación de justicia y la denuncia de la injusticia se veía desde el Antiguo Testamento. Vemos profetas que todo el tiempo están exhortando al pueblo: arrepiéntanse. Vemos a Jonás exhortando en Nínive, la capital de los asirios, diciéndoles: arrepiéntanse. Es una proclamación de justicia. Cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento nos invita o leemos que esos hombres invitaban al arrepentimiento, era porque había algo en ellos llamado pecado. ¿Están conmigo? Ahora, escuchen por favor. Dios había prometido por los profetas de manera anticipada el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Romanos 1, del 1 al 4, por favor. Escuchen esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, escuche, para el evangelio de Dios. En este primer versículo vemos que Pablo fue apartado para algo que Dios había diseñado, y es el evangelio, para su plan, para esa buena noticia, para la proclamación de un mensaje, para vivir aquello que iba a proclamar. Escuchen, que él había prometido. ¿Quién? Dios. Dios había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras. Podemos decir de que cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es la consumación de todo un plan anticipado y revelado, que no surgió apenas cuando Jesús nació, sino que viene desde antaño, viene desde el Antiguo Testamento. La misma experiencia que tuvo Abraham con su hijo Isaac. Ustedes pueden ver que a punto de matar a su hijo, Abraham le dice a su hijo, luego de la pregunta que su hijo le hace, le dice: el Señor se proveerá ¿de qué? De un cordero. Y eso es un tipo, el antitipo, luego lo vemos en el Nuevo Testamento. Por lo anterior vemos, escuche por favor, la intención y el propósito de Dios de proclamar justicia y denunciar el pecado. Todo el tiempo de la raza humana, por favor, que quede claro, todo el tiempo de la raza humana, Dios, su propósito fue proclamar justicia y denunciar el pecado. Dios siempre tuvo la intención de combatir el pecado. Ante su pureza, su santidad, Dios no podía simplemente ignorar lo que había pasado con sus criaturas. Dios estaba dispuesto a ir por sus criaturas. La intención de Dios siempre fue proclamar justicia. Ese fue su propósito, su intención. Y esto desde los inicios del hombre fuera del huerto. Entre otras cosas, una vez, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, una vez el hombre sale del huerto, es expulsado del huerto, inicia un plan de evangelización. Inicia un plan de proclamación de justicia, de denunciar el pecado. Y esto es un don de Dios. Esto es de Dios. Dios levantó a hombres que desde ese tiempo proclamaron su mensaje. Y vamos a ver a lo largo de esta predicación, vamos a ver un hombre que Dios levantó como alguien que proclamó justicia, que vivió como justo, que vivió como un varón perfecto y que anduvo en el caminar con el Señor. Y esto nuevamente es don de Dios. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo: salvar. El propósito de Dios siempre, ¿qué? Siempre ha sido el mismo. Para los tiempos de ahora, para el mensaje que usted viene hoy a la iglesia a escuchar, el gran propósito del evangelio es salvar la humanidad.
salvar la humanidad. Cristo murió en la cruz por tus pecados, por lo que tú merecías. Él lo llevó. Esa maldición Él la llevó en sus hombros. Es interesante porque en dicho propósito, la persuasión, la proclamación, la exposición de su mensaje siempre fue una tarea para aquellos hombres que fueron siendo levantados a lo largo del tiempo. De nuevo, escuchen por favor. Siempre levantó hombres. A esos hombres Dios les dio un mensaje. Y ese mensaje siempre fue proclamar justicia y denunciar el pecado. Siempre. Y esto nuevamente porque su naturaleza, el hombre estaba haciendo algo que Dios no podía tolerar. Él debía establecer una justicia. Dios, como un Dios justo, como un juez justo, debería ejercer justicia. Y por eso fue que Dios se proveyó de un Cordero Santo, porque la única manera de salvar a la humanidad era con un Cordero Santo y sin mancha. Muchos de ellos, de estos hombres que llevaron aquel mensaje, siendo llevados a realizar acciones simbólicas. Muchos de los hombres que Dios levantó, escuchen, fueron, y a lo largo del tiempo Dios lo levanta no solamente para llevar un mensaje, sino, escuchen, para que con su vida proclamaran un mensaje, bien sea de advertencia, de juicio, de esperanza. ¿A dónde está eso, pastor? Claro, vemos al menos en 4 personajes de la Biblia. Vemos, por ejemplo, en la Biblia a un hombre llamado Ezequiel. Un hombre que Dios le direccionó a que se acostara en su lado izquierdo por un tiempo y luego que se acostara para su lado derecho. Y a lo mejor usted lee ese pasaje en Ezequiel y usted dice: qué absurdo esto. ¿Cómo que se acueste hacia un lado y luego que se acueste hacia el otro? ¿Qué tiene que ver esto con el plan de Dios? Pues mucho. Porque esta es una acción simbólica de representación de un hombre que fue levantado por Dios para decirle a la humanidad y a la generación que estaba ahí cuánto era su pecado. Ahora vemos en Jeremías. En Jeremías, en la experiencia del taller del alfarero. En Jeremías 18, una ilustración conmovedora del desastre en que se desembocaba la historia de Israel y de la acción restauradora de Dios. Entre otras cosas, cuando usted lee Jeremías 18, la ilustración, el acto simbólico que está sucediendo con Jeremías, pues está ese hombre que fue levantado por Dios, está proclamando justicia, no solamente por su boca, sino con su propia ¿qué? Con su propia vida. Dios siempre ha proclamado justicia y ha denunciado el pecado. Siempre, cuando leemos Jeremías 18, entonces entendemos la acción, el propósito de la acción restauradora de Dios ante la decadencia de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo? Es Dios ilustrando al pueblo: mire cómo han caído y mire que yo soy el único que puedo restaurar sus vidas. De manera que a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha constituido una evangelización eficaz, llevando justamente a las generaciones al arrepentimiento. Y esto no desde después del diluvio, esto no después de Sodoma y Gomorra, esto no después de la salida de Egipto, esto desde la salida del huerto del Edén. Vemos a Isaías. A Isaías lo vemos con una acción simbólica también. Dios le permitió que este hombre caminara descalzo y desnudo por las calles. Y esto haciendo alusión como una señal y un presagio sobre Egipto y Etiopía, entendiendo de que estas naciones iban a experimentar la dureza de los asirios, y que tanto Egipto como Etiopía iban a ir con las nalgas, dice la Biblia, con las nalgas peladas como cautivos. Esto Dios siempre mostrando por medio de ilustraciones, la proclamación y proclamando justicia.
También lo vemos en Oseas. En Oseas, el profeta Oseas, un hombre que fue llevado y conducido a casarse con una prostituta. ¿Qué tenemos hasta el día de hoy? Tenemos hasta el día de hoy, hasta el momento mejor. ¿Qué tenemos? Pues que Dios, a lo largo del tiempo, su propósito y su intención siempre ha sido ¿qué? Acercarse al hombre, proclamar justicia, denunciar el pecado. Y esto tiene que ver con la evangelización, con lo que la iglesia no puede ignorar hoy. La iglesia no puede simplemente olvidarse de ir y hacer discípulos, de proclamar el mensaje. No podemos dejarlo de hacer. El creyente en su trabajo, el creyente en su familia, el creyente donde quiera que esté, debe proclamar el mensaje del Señor. Ahora, todo lo anterior en miras a la buena nueva de salvación, que daría lugar a que en la ciudad de David nacería un Salvador. Eso está en Lucas 2, versículo 10 al 11. Y en Hebreos 1, del 1 al 2. Podemos leer ese texto en Hebreos, por favor. Hebreos 1, del 10, 1, perdón. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente recapitulando, ¿qué decimos hasta este momento? Familia, Dios no ha dejado de hablar. Dígale que está a su lado: Dios no ha dejado de hablar. Y en lo que Dios ha hablado siempre ha sido lo mismo. ¿Cuántos me siguen? Dios siempre ha hablado de la misma manera. Y ha invitado a la humanidad a que vivan en pureza y en la santidad, a que amen la justicia. Dios siempre ha hablado acerca de la denuncia del pecado. Dios siempre ha hablado acerca de lo que no puede el hombre participar. Dios siempre ha hablado de no ir detrás de los placeres de la vida. Siempre Dios ha hablado el mismo mensaje, familia. Algunos dirán: yo voy a la iglesia para ver qué Dios tiene para mí, qué mensaje tiene para mí. Querido amigo, si usted todavía está en medio de placeres, si se deleita en medio de el pecado y de manera voluntaria lo hace, pues le invito a que por favor no lo haga más. Arrepiéntase de su pecado y venga al Señor. Qué bueno es poder entender, familia, que el mensaje siempre ha sido el mismo. Yo le digo a las personas, ayer estaba en clases en el seminario y yo les decía: mire, debemos entender algo, y es que muchas veces en la iglesia van personas que se les dice todo va a estar bien, pero no se les predica de Cristo antes. Si usted está en Jesucristo, si usted es un hijo de Dios, yo puedo decirle plenamente, confiadamente: tranquilo, todo va a estar bien. Dios está en control. Cuando estamos y cuando somos ¿qué? Hijos del Señor. Pero cuando no somos hijos de Dios, sino unos hijos del diablo, dispuestos y acumulando ira para el día de la ira, pues familia, ¿qué va a estar bien? Nunca ha estado bien. ¿Cuántos me siguen? Pensemos por favor en lo que estamos próximos a considerar. Vayan al libro de Génesis, por favor. Capítulo 3. Perdón. Escuchen por favor, antes de leer ese texto, versículo 21. Génesis 3, 21. Escuchen por favor, es interesante que Dios predijo el juicio para la serpiente y las consecuencias terribles de la caída del hombre antes de que éste fuera expulsado del Edén. Dios siempre anticipó los sucesos. Antes de que el hombre fuera expulsado del Edén, Dios le anticipa un juicio a la serpiente y le anticipa las consecuencias al hombre. Un juicio para el hombre, un juicio para la serpiente. Y esto fue dado ¿a dónde? En el huerto. Permítame, les ilustro esto y ahorita voy a la aplicación y les doy algunos puntos para cerrar la predicación. Vemos cómo Dios muestra su gracia y misericordia
con Adán y Eva al vestirlos luego de haber pecado. Es interesante que al ser expulsado fuera del huerto del Edén, el hombre debía labrar la tierra de la cual fue levantado, fue creado. Vayan a Génesis capítulo 3, por favor. Y de allí vamos a sacar varias cosas. De hecho, les animo para que no pierdan de vista esos textos allí en la Biblia que usted tiene, para que podamos seguir, digamos, de cerca la predicación. Escuche, Génesis 3:21, mire lo que dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó. Apenas en el 23 viene a decir la Biblia que Dios sacó al hombre. La pregunta que nos hacemos es: ¿dónde Dios vistió al hombre? En el huerto. ¿Dónde Dios lo cubrió de su desnudez? En el huerto. ¿Dónde Dios hizo un juicio en contra de la serpiente? En el huerto. Todo sucedió en el huerto. En el versículo 23 dice que el hombre fue sacado del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Permítame, por favor, porque en el versículo 15, escuchen esto, en el versículo 15 es donde Dios revela un plan de redención. Entre otras cosas, la evangelización inicia una vez el hombre sale del huerto, pero la proclamación del evangelio empieza desde el huerto del Edén. ¿Cuántos me siguen? Nuevamente, la evangelización empieza ¿a dónde? Desde el momento que salen ¿de qué? Del huerto del Edén. Dios empieza a levantar hombres para que proclamen justicia, porque la raza humana está en pecado. Pero la exposición del plan de salvación, el plan de redención, fue inmediatamente expuesto en el huerto del Edén. Así que podríamos concluir nuevamente: mientras que en el huerto del Edén se dio a conocer el primer evangelio, la primera evangelización fue fuera del huerto del Edén. Y allí Dios empezó a levantar hombres que proclamaran justicia. Y ahorita lo vamos a ver. Así que, ¿por qué sabemos que Dios proclamó un mensaje de salvación en el huerto del Edén? Porque leemos Génesis 3:15 y dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es interesante porque este se considera el protoevangelio. Génesis 3:15 es el primer evangelio registrado en la Biblia. Se conoce como la primera buena noticia que se registra en la Biblia. Ante tal desesperanza, ante tal oscuridad de Génesis capítulo 3, ante la caída del hombre, viene la proclamación de esperanza de parte del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios proclama esperanza cuando dice a la serpiente: la simiente de la mujer te aplastará en la cabeza, mas la simiente de la serpiente herirá al hijo de la simiente o a la simiente de la mujer la herirá en el calcañar. Y esto hablando acerca de, en cuanto a la simiente de la serpiente, hablando de Satanás y los incrédulos llamados hijos del diablo. Juan 8:44. Entre otras cosas, Jesús aplastará en breve a Satanás y a todos los incrédulos, a los cuales no sean gobernados y estén bajo el señorío de Jesucristo. Escuchen, y la simiente de la mujer es Cristo y todos los santos quienes hayan creído ¿en quién? En Jesucristo. Es interesante porque todos estos hombres, o más bien la simiente de la mujer, tiene que ver con Eva, porque de Eva nace, por supuesto, que el Mesías. Y lo vamos a ver ahora. Lo voy a hacer de una manera, trataré de hacer lo mejor posible para que lo podamos entender. Es de Eva que nace un hombre llamado Set, y de Set nace un hombre llamado Enos, y de Enos nace un hombre llamado Noé,
y de Noé nace un hombre llamado Abraham, y de Abraham nace un hombre llamado Isaac, Jacob, de ahí en adelante. Ahí viene nuestro Señor Jesucristo. En medio del pasaje de maldición resplandeció un mensaje de esperanza. Génesis 3 es una lectura que nos muestra oscuridad total. ¿Están conmigo? La caída de Génesis 3 hace que el relato sea oscuro, terrible. La mujer va a tener sus hijos con dolor, y el hombre se va a enseñorear de ella, y al hombre, el hombre va a tener que comer con el sudor de su frente. Es más, esto no es nada alentador para el hombre, porque el hombre trabaja y trabaja, y la Biblia lo único que dice es: vas a hacer eso hasta que tu vida vuelva al polvo. Pues tan chévere uno trabajar y trabajar hasta que vuelva al polvo. Pues ¿de qué da esto? ¿De qué se trata entonces la vida? Pues la vida entonces se trata de la única esperanza planteada ante tal oscuridad, y es que debemos creer en la simiente de la mujer. Esto es Jesucristo. Es el único que puede traer esperanza a nuestra vida. Qué bueno es entender que Satanás solo podrá herir el talón de Cristo, hacerlo sufrir. Mas esto fue lo que hizo Satanás. Satanás afligió a Jesucristo, lo hizo sufrir y padecer. Y esto representa una herida en el calcañar tan solo. Pero es interesante que proféticamente en este texto está diciendo la simiente de ¿quién? La simiente de la mujer, esto es Cristo. No va a herir de igual manera el calcañar a la simiente de la serpiente, sino que le va a aplastar ¿qué? La cabeza. Le va a aplastar la cabeza. Y esto es justamente lo que dice Pablo, y le recuerda a la iglesia, a los santos de la iglesia, en Romanos 16:20. Y dice: en breve el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Entre otras cosas, ¿quiénes aplastarán los pies de quién? ¿Quiénes aplastarán la cabeza de Satanás? Pues tanto Cristo como sus santos. En el capítulo 4, y quiero que avancen por favor, en el capítulo 4 se torna la noche más oscura todavía. Simplemente en el capítulo 3 hay una luz de esperanza, pero en el capítulo 4, escuchen por favor, entendamos esto. En el huerto había un panorama crítico. El hombre fue expulsado. Allí Dios le dio juicio a la serpiente, juicio al hombre, consecuencias. Pero escuche, cuando termina el capítulo 3 y salta el capítulo 4, ya el hombre ha sido expulsado del huerto. Así que el panorama es aún más crítico, es aún más oscuro. En el capítulo 4 nos permite evidenciar el alcance del pecado. Nos habla de Caín y Abel, de cuando Caín mató a Abel. El capítulo 4 entonces nos muestra cómo fue la vida una vez fueron expulsados del huerto. ¿Están conmigo? Lejos de la gloria de Dios, estaban empezando a poner en evidencia las consecuencias nefastas de la maldad. Así que si, querido amigo, usted se pregunta, ¿por qué en la iglesia se habla de pecado y de maldad? ¿Por qué se apunta todo el tiempo a la dureza del corazón del hombre? Pues por esta razón, porque las consecuencias de la maldad son nefastas, porque lo que hizo Caín es simplemente horripilante. Sin embargo, el propósito de Dios estaba en marcha. Cuando usted lee el Génesis capítulo 4, que por razones de tiempo no podré hacerlo, usted nota de que Dios, hago un paréntesis, usted nota que en Génesis capítulo 5, Adán y Eva tienen otros hijos. Pero ¿por qué Dios hace énfasis en sus escritos acerca de Caín y de Abel? Pues porque lo que Dios quería mostrar es el alcance y el efecto del pecado en la humanidad. Escuchen por favor, la muerte de Abel anunció, escuchen,
La muerte de Abel anunció a la humanidad lo que venía. ¿Cuántos me siguen? Este es un relato cruel. La muerte de Abel es un relato cruel que nos expone una problemática, que nos expone no una problemática, no nos expone una hambruna, no nos expone un pleito chiquitico, no nos expone un enojo chiquitico. Este es un relato que nos habla de la dureza del corazón de un hombre que había nacido desde el pecado. El alcance del pecado en el hombre, dicho relato proclama un futuro sin esperanza. Lo que está gritando el Génesis capítulo 4 es: esto es lo que viene para la humanidad. Este es el alcance del pecado que viene, ¿qué? Hacia la humanidad. Habría violencia en la humanidad. Es un pasaje oscuro. Bien podría Dios decir: pues cuando fueron expulsados del huerto, empezaron a faltarle la comida. Pobres de ellos. Pero Dios no dice eso. Dios inmediatamente los expulsa del huerto, pone y saca lo más horrible del hombre, y es el atentado del mismo hombre contra otro. Estaba gritando, este texto grita entonces y le dice al hombre: esto es lo que vendrá. Ni siquiera arremeterán contra los árboles, ni siquiera arremeterán contra los animales. Ustedes mismos, el pecado mismo los pondrá en enemistad con ustedes, entre ustedes. Y esto era lo que se venía en adelante para la humanidad. Esto no expone una problemática, familia. Esto expone lo horrible del pecado. Y usted dirá: pero ¿por qué hablar de esto si estamos hablando de la evangelización? Pues para entender la necesidad de proclamar un mensaje de justicia, deberíamos entender hasta dónde, tan bajo, cuál es la condición del hombre. Mi propósito es que usted salga de estas puertas entendiendo cuál es la necesidad que tenemos de anunciar que Jesucristo es el Señor para perdón de los pecados. El alcance de pecado en el hombre, dicho relato, proclama un futuro sin esperanza, de sufrimiento, de injusticia, de tristeza y de dolor. Pero aunque todo el escenario estaba oscuro, Dios, mientras tanto, ¿qué? Continuaba, ¿qué? En marcha. Pues en el huerto había anticipado un plan. Dios había dicho: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. El plan de Dios estaba, ¿qué? En marcha. Y la evangelización estaba empezando a dar fruto. Y ustedes lo entenderán ahora. Dios continuó en marcha, su plan iba adelante. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por eso? Dios continuó adelante. Ante tanta vileza, Dios continuó su plan. Vamos adelante, el Señor dijo. ¿Ok? Tanto así que Dios le da un hijo en lugar de Abel. Vayan a el capítulo 4, versículo 25, por favor. Claro, Caín ha matado a Abel. Y mire lo que sucede, que es maravilloso. A mí, cuando yo leí esto y empecé a estudiarlo, yo dije: wow, Señor, gracias. Porque mire lo que dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer. ¿A quién? A Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Me ha qué? Sustituido. Me ha dado uno en lugar de Abel. ¿Sabe? Dios mata a Abel. Caín mata a Abel. Y Dios en su soberanía permite tal vileza. Dios sabía anticipadamente que esto iba a ocurrir. De Abel, seguramente Dios podía traer un plan, pero lo que hizo la vida de Abel fue proclamar un mensaje de justicia. Denunció la injusticia de Caín. Reveló y desnudó el corazón de ¿quién? De Caín. Abel fue puesto
tal como fue puesto Judas. Abel fue puesto para que se pusiera en evidencia la injusticia. Y Judas fue puesto para poner en evidencia la justicia del Señor. Así que Dios dice, ok, como mi plan va, ¿qué? Va en marcha. Entonces voy a sustituir a Abel y voy a darle a Eva un hijo. Y se dan cuenta que en el huerto se acuerdan de la simiente de la mujer. Dios entonces estaba, ¿qué? Llevando a cabo, ¿qué? Su plan. Y Dios dijo, esto no acaba aquí. Esto continúa. Y entonces Dios hace nacer ¿a quién? A Set. Y desde Set, mire lo que dice el versículo 26, que es precioso. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es el primer relato en la Biblia donde nos muestra, ante tal caída, tal vileza del hombre, nos muestra la Biblia que los hombres se levantan ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. Y todo esto fue del linaje ¿de quién? De Set. Le nace un hombre llamado Enos. Si usted puede ver el versículo 10, y vivió Enos después que engendró a Cainán. O sea que después de Enos viene Cainán. Y escuchen, porque voy a reposar en un hombre que ustedes conocen. Luego de Adán, versículo 4, voy a darle rápido los nombres. Luego de Adán, es decir, el padre de Set, viene Set, claro, versículo 7. En el versículo 10 viene Enos, ¿sí? En el versículo 12 viene Cainán, que es el hijo de Enos. En el versículo 15 viene Mahalaleel, que es el hijo de Cainán. Luego viene en el versículo 18 Jareg, que es el hijo de Mahalaleel. Bueno, ¿sí? Luego viene en el versículo 22 un hombre llamado Enoc. Y este nombre Enoc, en el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Parece entonces que de la genealogía de Set, los hombres venían ¿qué? Invocando el nombre de Jehová. Todos estos. Luego muere Enoc y nace ¿quién? Matusalén. Y luego nace Lamec. Y luego de Lamec, versículo 28, nace un hombre que ustedes conocen mucho. ¿Quién es? Noé. Y en Noé dice: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y aquí entonces Dios empieza, claro, ha empezado a llevar su plan. Pero entonces viene algo, y es que Dios levanta a un hombre llamado ¿qué? Noé. Y por eso decimos que la evangelización todo el tiempo ha tenido lugar en el corazón de Dios. Porque Dios una vez levanta a Noé. ¿Sabe Dios para qué levanta a Noé? Para que proclame activamente, intensamente justicia, anunciando el advenimiento de un juicio llamado el diluvio. Entre otras cosas, cuando Dios levanta a Noé es para que constituirlo un predicador de la época, un proclamador de justicia de la época. Algunos dirán: ¿pero esto qué tiene que ver conmigo? Mira, familia, ahora nosotros somos la iglesia y los planes de Dios no han cambiado. De la manera como Dios levantó a Noé, también te ha llamado a ti y a mí para que proclamemos justicia, para que denunciemos la injusticia. Pensemos, por favor, porque en el versículo, por favor, ya vayan a Génesis capítulo 6. Y permítame, por favor, mencionarles esto. Noé emergió. ¿De dónde emergió Noé? Emergió de unas vidas longevas
que daban lugar a la procreación masiva. Algunos se atreven a decir que en esos tiempos los hombres vivían tanto tiempo justamente porque en la soberanía de Dios, Dios les permitía de esa manera para que poblaran y se procrearan mucho más. Así que les permitió mucho más vigor, mucho más fuerza, aún a la edad de 80 y 100 años. Estos hombres entonces vivieron algunos 300, 600 años. ¿Para qué? Para poblar la tierra. Y cuando vemos esto, pues allí emergió Noé en medio de la procreación de la tierra. Emergió en un contexto poco esperanzador. Querido amigo, ¿de dónde usted está emergiendo? ¿De dónde usted Dios lo sacó? Pues Noé fue sacado de un contexto poco esperanzador, un poco agitado, de sufrimiento, de sacrificios, de dolor, de tristeza, de luto. Me imagino a Adán y Eva diciendo: no es posible, Caín, ¿cómo mataste si levantaste la mano contra tu hermano Abel? Había dolor, había angustia, había deshonra, había desobediencia, había enojo, había traición. Todas estas cosas pues estaban en el contexto de Noé, pero sobre todas estas cosas Dios levantó a Noé y emergió un hombre que en Génesis 6, mire lo que dice en cuanto al contexto, porque este hombre anunció en un contexto desorbitante, extralimitado de maldad. Si ustedes notan, vengo desde el capítulo 3 y voy a caer en el capítulo 6. Allí me voy a estacionar para darle algunos puntos. Así que la maldad no tenía freno, había crecido y la unión antinatural se hizo evidente. Tanto que en el capítulo 6 la Biblia dice que los hijos de los hombres o las hijas de los hombres o los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Algunos mencionan que tienen que ver con ángeles. Los ángeles que se llegaron en una forma antinatural a las mujercitas, a las hijas de los hombres. Se llegaron, se acostaron con ellas, tuvieron relaciones sexuales y empezaron a aparecer los llamados nefilín o los hombres gigantes de la época. Hombres fruto de la perversión, de la corrupción total que había en ese momento. Yo quisiera que ustedes entendieran que desde Génesis 3 a Génesis 6 el mundo estaba totalmente y absurdamente corrompido. Estaba lleno y permeado de maldad. El pecado hacía de las suyas, la maldad hacía de las suyas. La maldad había crecido. Se estaban procreando, pero de una manera defectuosa. Ciertamente la depravación había escalado en demasía. En el versículo 5 del capítulo 6, vayan por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Ahora, si esto está ocurriendo en esta época de la humanidad, de la raza humana, permítanme preguntarles: ¿cómo ustedes creen que tiene Dios en cuanto a lo que está sucediendo aquí en la tierra ahora mismo y en estos tiempos? Donde simplemente la parte moral está totalmente decaída. Nosotros vemos una corrupción moral total. Por poco y los pedófilos van a tener derecho a llegarse a los niños que ellos quieran, simplemente porque tienen actitudes enfermizas en sus cabezas. Entonces simplemente hay que comprenderlos, son esquizofrénicos, pero le están haciendo daño a los niños. No importa, tienen enfermedades mentales y son justificados. El pecado es justificado. Dios en esta época de la humanidad estaba diciendo: la maldad es mucha. Para un Dios santo como nuestro Dios, decir la maldad es mucha era porque estaba desbordada totalmente el pecado. Y dice: y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entre otras cosas, el hombre solamente pensaba ¿qué? En hacer mal. Es bueno entender, porque la escritura nos menciona que todo designio del corazón del hombre era mal. No había algo que emergiera bueno del corazón de ellos.
Y sabe una cosa, ¿cómo entender esto? Entre los hijos de Caín, entre los hijos de Set, estos hombres empezaron, los hijos de Set, a buscar e invocar el nombre del Señor. Estos hombres empezaron a ver un cruce y en medio del contexto había una corrupción moral evidente. No fue que los hijos de Set estaban tan santos por un lado, también eran pecadores, pero en medio en comparación a los hijos de Caín, solamente era evidente. Pero emergió un hombre llamado Noé. Y dice en el versículo 8, mire lo que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando leemos este texto, nos hace recordar el linaje de Noé. ¿De dónde venía Noé? Del linaje de Set. Entonces podríamos decir, familia, que Noé, antes de hallar gracia delante del Señor, Noé, antes de esto, venía invocando el nombre del Señor. Noé conocía al Señor. Es más, nos preguntamos cómo Noé fue un varón justo, perfecto. ¿Cómo andaba con Dios? ¿Cómo es posible? Pues del linaje de Set, de sus padres, pues este hombre empezó a buscar y a levantarse a buscar el nombre del Señor. ¿Qué características entonces de manera puntual vemos en Noé y su época? Veamos algunas características. Número 1. Dios por su gracia lo levantó para dar descanso y consuelo. ¿Sabe usted qué significa la palabra Noé? La palabra Noé significa descanso y consuelo. Así que Dios levantó ¿a quién? Dios levantó a Noé justamente ¿para qué? Para que en él hubiese ¿qué? Descanso y consuelo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me siguen? Dios levantó a Noé para que en él hubiese descanso y consuelo. Tanto que en el capítulo 5 versículo 29 dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras. Así que la esperanza en Noé era que este hombre traería ¿qué? Descanso y consuelo. Esa era una característica de Noé. Un hombre que si fue llamado, fue para anunciar un descanso y un consuelo. Número 2. Ahorita voy a la aplicación. Quiero primero hablar de Noé. Número 2. Invocando el nombre de Jehová, halló gracia ante sus ojos. Esto fue una característica propia de Noé en medio de la época que existía. Este hombre, a pesar de la época que vivía, donde todo estaba en corrupción, pues este hombre, ¿qué hizo? Invocó el nombre del Señor. Y Dios halló gracia ante sus ojos. El solo hecho de invocar el nombre del Señor, ese es el resultado de la divina gracia del Señor. Familia, por favor escúcheme y míreme un momento. Si usted ora al Señor y antes no lo hacía, si usted lee la palabra de Dios y antes no lo hacía, Dios ha tenido gracia sobre usted. Porque lo que usted antes no deseaba, ahora lo desea. Y si usted hoy desea leer la Biblia y antes no lo deseaba, eso es una gracia del Señor. Noé había aprendido. Él estaba invocando el nombre del Señor y Dios le había dado. Recuerden que Dios le dio a Eva un sustituto. Fue Dios el que le dio a Eva. No fue Eva la que dijo que aquí está mi hijo, téngalo para que le sirva. Dios se hizo un linaje. Dios hizo del hombre un linaje para salvación. Número 3. Las virtudes de Noé lo apartaron a ser comparados con los de su época. Escuchen, las virtudes de Noé lo apartaron a ser comparado con los de su época. Pues bueno, vemos en Génesis 6:9, por favor miren ese texto, dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, número 1, una virtud. Luego dice: era perfecto, número 2. Y luego dice: y en sus generaciones con Dios caminó Noé, número 3. Así que
tres cosas, virtudes, caracterizaron a Noé. ¿Qué cosas? Que era un varón ¿qué? Justo, un varón perfecto, era un varón que andaba ¿con quién? Con Dios, caminaba con Dios. Cuando leemos Ezequiel 14:14, Ezequiel, el profeta Ezequiel nos habla justamente de lo que hizo, de cómo fue la conducta evidente de Noé. En el versículo 14 dice: si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Así que Noé fue un varón ¿qué? Justo. Y la justicia habla, escuche, que Noé vivía bajo los estándares del Señor. Un hombre justo vive bajo los estándares ¿de quién? Del Señor. Ahora, en este tiempo no había ley, en este tiempo no había evangelio en una palabra escritural, pero en este tiempo había una relación, una búsqueda donde ellos invocaban el nombre del Señor. Es Dios por su gracia poniendo en Noé una vida que a él mismo agradara. Esto es don de Dios. Es justo porque él vivió a los estándares de Dios, conforme a los estándares del Señor. Fue perfecto porque lo hizo diferente en todos los hombres de su época. Si dice que era un varón perfecto, es porque todos los demás eran imperfectos. Este hombre fue apartado para no llegar a ser comparado con los de su época. Familia, a veces y creemos, a veces no consideramos esto, y es que el evangelio nos hace vivir vidas diferentes a las vidas que vemos a diario en nuestra época. Dígale que está a su lado: usted ha sido apartado para que usted viva diferente. Y eso es lo que Dios hizo con Noé. Dios lo apartó, y este hombre estaba apartado, se hizo un hombre perfecto, hizo un hombre perfecto. Pero también es interesante porque dice que él andaba con Dios, y esto hace alusión a que Noé fue puesto en la misma categoría de Enoc. Enoc, en el versículo 24 del capítulo 5, dice que él caminó también con Dios y que fue llevado al Señor. O sea que Noé lo puso en la misma categoría de ¿quién? De un antepasado de Noé, de Enoc. Pues estas tres cosas, familia, nos muestran entonces unas virtudes que caracterizan a aquel que es llamado de parte del Señor. ¿Cuántos somos llamados de parte del Señor? Nos deben distinguir la justicia, nos debe distinguir el que vamos caminando hacia ese varón perfecto que ahora hemos nosotros considerado, y la Biblia nos enseña que es Jesucristo, y que andemos con el Señor, que andemos de su mano. Un punto número 4: el contexto donde estaba inmerso está profundamente corrompido. Recuerden que estas son características tanto de Noé como de la época en la cual emergió Noé. Número 4, el contexto estaba ¿qué? Totalmente desordenado, profundamente corrompido. Así que, familia, es que mi casa está a lo mejor patas arriba, está desordenada. Pues bueno, si conoces el evangelio, entonces ve y proclama el mensaje de salvación, porque para eso fuiste llamado. Lo mismo se le dice a Pablo. A Pablo, cuando él está frente a los gobernantes, Pablo expone y dice: el Señor me dijo que para esto me llamó, para dar luz a los que están ciegos, para alumbrar los ojos de los que están ciegos, para dar libertad a los que están cautivos. Ese es el mismo mensaje, además, que menciona nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:18. Yo he venido para proclamar un mensaje de justicia. Así que no podemos pretender de que el contexto esté todo en orden. A veces pensamos de que todo tiene que estar en orden para que
creamos que Dios está obrando. Mire, familia, en el momento más crítico de la historia, en sus inicios, antes de un juicio que se avecinaba, que era el diluvio, Dios estaba obrando. Y Dios había empezado a llevar adelante un linaje y un plan. Y levantó a hombres fieles que buscaban e invocaban su nombre. Número 5. Otra de las características es que en la decisión, escuchen, en la decisión de Dios, Noé fue eximido del juicio. ¡Qué maravilla! Pero útil para la conservación del plan de Dios. Esto es una maravilla. Por favor, miren lo que dice Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Este es el contexto que decíamos en el punto número 4. El contexto estaba totalmente corrompido. Versículo 12 dice: y miró Dios la tierra y he aquí que estaba ¿qué? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero mira el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido. ¿Qué dice el versículo? He decidido. El que toma las decisiones, ¿quién es? Es el Señor. Y Él dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Interesante. Familia, la decisión de Dios para Noé. Escuche por favor. Noé fue eximido ¿de qué? Del juicio. Pero conservado ¿para qué? Para el plan de Dios. Esto es una maravilla. ¿Sabe lo que ha pasado con su vida y con la mía? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sabe lo que ha pasado con su vida y con la mía? Dios nos ha eximido de juicio. Entre otras cosas, si usted está en Jesucristo y usted ama a Jesucristo, para usted no va a venir juicio, no va a venir una sentencia condenatoria que te va a apartar eternamente de Dios. Eres libre. Esto es una maravilla. Pero por como si fuera poco, me ha conservado para llevar adelante su plan. Ahora yo estoy adelante de ustedes predicando un mensaje para que ustedes crean en Jesucristo. Familia, es una maravilla que podamos haber sido hallados delante de Dios con gracia. Él nos tuvo por fiel, dice Pablo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio para proclamar. Yo antes era perseguidor, injuriador, y Pablo dice en 1 Timoteo todo lo que era. Pero es hermoso que Dios me haya eximido de juicio. Lo hizo con Noé. A Noé Dios lo eximió. Para ti no viene juicio, querido Noé. Eres un varón justo. Actúas bajo los estándares divinos. Eres un varón perfecto. No hay nada. No encuentro a nadie que se compare contigo. Eres una persona recta, pero también andas conmigo e invocas mi nombre. Familia, Noé fue eximido del juicio. Cuando vino el diluvio, Noé no fue llevado por el diluvio. Este hombre fue un proclamador de justicia. Este hombre fue el primer evangelista en la Biblia. Un evangelista que proclamó justicia intensamente en multitudes y durante años. Lo hizo con su vida y lo hizo con su boca. Y se los voy a mostrar ahora. Es hermoso, familia. En Génesis 13, del 13 al 17, mire lo que dice. El 13 dice que decidió Dios el fin de todo. Pero el 14 dice: hazte un arca. Oh, qué maravilla. Como quien dice: en cuanto a juicio tú eres eximido. Es más, vas a ser útil en la conservación de tu linaje. Vas a ser útil en la conservación de tu familia. Esto es una maravilla, familia. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás
con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Le da unas medidas. En el versículo 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Yo me imagino a Noé diciendo: wow. Y a mí, no, te estoy diciendo que te hagas un arca. Tú te vas a ¿qué? Salvar. Lo eximió del juicio, pero le dijo: ven, preservo tu vida para que me sirvas. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha preservado la vida. Cada día nos levanta y nos permite abrir nuestros ojos para que proclamemos un mensaje de justicia. Número 6. Aquel pregonero de justicia, escuche esto hermoso, lo hizo con su vida y con su persuasión del juicio venidero. Aquel pregonero de justicia lo hizo con su vida y con su persuasión, la manera como hablaba acerca del juicio venidero. Si usted nota, hace 8 días estábamos hablando de la evangelización eficaz hoy, y hablábamos de Hechos 24, 26. Y es lo mismo, lo que la misma predicación, el mismo semblante, el mismo tono que Pablo usó, lo usó Noé en su momento. Noé advertía acerca de ¿qué? Del juicio venidero. Va a venir un diluvio. Dios va simplemente a raer toda la raza humana. Todos morirán. Cuando leemos 1 de Pedro 3:20, mire por favor lo que dice. 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Es interesante, porque mientras Noé pregonaba, Noé preparaba el arca. Esto es una maravilla. No es que estoy trabajando en el arca, no puedo hacer nada más, Señor. No, mientras trabajas haciendo lo propio, también vive tu vida, también proclama el mensaje, también pregona la justicia. En 2 de Pedro 2:5, mire lo que dice 2:5. 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El apóstol Pedro está hablando y le está diciendo a la iglesia: tengan cuidado, porque si Dios no perdonó a los de esa época, tampoco lo va a hacer con ustedes. Así que creo que debemos ir en pos de la justicia. Si se nos está predicando un mensaje acerca de la justicia de Dios, de que creamos en Jesucristo, de que vivamos nuestras vidas santas, sin manchas, permítame por favor, usted en su conciencia, usted sabe cómo está delante del Señor. El apóstol Pablo dice: examínense y miren si Cristo está en sus corazones. No vaya a ser que estén reprobados, que tengan una mente reprobada. Si usted sabe lo que tiene que hacer para santificarse, hágalo. Háganlo, familia. Santifiquémonos para el Señor. Este hombre fue pregonero de justicia con su vida. No pretendas pregonar la justicia sobreponiéndote a tu conciencia de pecado. Muchos hombres lo han hecho. Ha sido un fracaso, familia. Si tú sabes qué tienes que hacer, hazlo ahora. La mujer que vino que próxima a ser apedreada, el Señor le dijo: ok, ellos te juzgaron, no ninguno, ok, levántate, pero sabes, no peques más. Tú sabes lo que estás haciendo, no lo hagas más. Vete. La proclamación de justicia
Lo tenemos que hacer con nuestra vida. Mire lo que dice Hebreos 11:7, por favor. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este texto es maravilloso. ¿Saben por qué? Hay varios elementos, pero al menos dos de ellos es que este hombre empezó, cuando fue advertido por Dios, este hombre empezó a caminar en algo que no se veía. Empezó a creer. Y sabe una cosa, hemos cantado aquí en la iglesia, debemos caminar por fe y no por vista. A veces vemos la situación muy adversa. A veces vemos como que no vamos para ningún lado. Pero yo te animo. Mira, más de 100 años le llevó a Noé construir el arca. ¿Cuántas veces te has desanimado? ¿Cuántas veces has pretendido renunciar? Dejar atrás todo. No lo hagas. No lo hagas, iglesia. Sigue adelante confiando en el Señor. Es interesante porque este hombre no creyó por lo que veía, sino por lo que no se veía. Siguió adelante. Y preparando un arca, me imagino personas diciéndole: eres un loco, nunca va a llegar. Cristo no viene, es una mentira, es una falacia. Tanto tiempo ha dicho que vendrá. Tantos predicadores diciendo Cristo viene y nunca viene. Pero saben, el Señor no retarda su venida. Él tiene paciencia para que nos pongamos a cuentas delante de Dios. Si escuchamos el mensaje del Señor, vamos adelante y corramos hacia la cruz. Corramos hacia la cruz. Amemos a Jesús. Hace 8 días decíamos: si usted escucha el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio, y usted decide rechazarlo, usted estaría afirmando hoy mismo, o en el momento que lo haga, la sentencia de su muerte. Porque todo el que no ame a Cristo, 2 Corintios 16:22, todo el que no ame a Jesucristo y ame más las tinieblas, pues es un maldito. Sea anatema, dice la Biblia. Sea anatema. Él viene, Cristo viene. Él viene, familia. Número 7. Una característica más. La fe de Noé le llevó a obedecer férreamente a todo conforme Dios le mandó. Todo lo obedeció Noé. Entre otras cosas, la fe o la obediencia tienen que ir de la mano. No pretendas obedecer al Señor si a lo mejor no crees en Jesucristo. Porque va a llegar un momento en que la misma obediencia te va a defraudar. Porque vas a ser incapaz de obedecer todas las cosas. Vas a ser incapaz de amar a tu prójimo. ¿Sabes? La única manera de soportarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, es si estamos en Jesucristo. La única manera. A veces yo estoy aquí, yo amo porque me toca. No es que porque le toca. La fe genuina en Jesucristo nos lleva a amar como Jesús ama, a servir como Él sirvió, aún a los ingratos y a los malos, aún a los que no merecen el amor, a los que no merecen perdón. A esos hay que amar. Y eso solamente lo haces si tienes la fe en Jesucristo, porque Él es la fuerza. En Él está el amor para nosotros poder amar lo que es difícil de amar, soportar lo que es difícil de soportar. Solo en Cristo podemos hacerlo. No pretendas tan solo cumplir mandamientos en tu vida lejos de Jesús. No podrás hacerlo. Te estrellarás con la incapacidad de tu obediencia. Pronto serás débil. Pronto tus prejuicios
dirán: no merece mi amor, no merece mi compañía, no merece mi perdón. Pero en Cristo, el que no merece, se le da por gracia. Se le da por gracia y se ama y se respeta y se soporta. Así que la fe de Noé lo llevó a obedecer férreamente. Dice en Génesis 20, versículo 22, Génesis 6, 22, perdón. Y lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermoso. Todo lo hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Noé proclamó un mensaje de justicia. Y sabes, algo maravilloso que les decía en Hebreos 11, que le dije que habían dos cosas. Una de las cosas era que él había ido caminando por lo invisible. Sin ver, él creyó. Pero lo otro es que él condenó al mundo por causa de su fe, de su justicia. ¿Sabes qué quiere decir eso? La manera como Noé se comportó, aún sin haber Cristo, sin el entendimiento de Jesucristo, eso condena al mundo. ¿Sabes por qué? Porque este hombre creyó, y cuando este hombre lo hizo, seguramente no habían muchos motivos, muchas razones. Hoy, querido hermano, mire, usted tiene la Biblia. Usted tiene personas que están a su alrededor todo el tiempo persuadiéndolo. Vamos. Es más, usted tiene más cubiertos para comer. Entre otras cosas, los de antaño tenían simplemente las manos para llevarse el alimento a la boca. Pero ustedes tienen los cubiertos, tienen el mantel, tienen las vajillas, tienen todo para que usted crea en Jesucristo. Tienen todo para que usted obedezca en el Evangelio. Vienen a un buen lugar donde ustedes se congregan, se predica la palabra, cantamos al Señor. ¿Por qué no amamos al Señor? ¿Por qué no andamos conforme a su palabra? Dios siempre se ha empeñado en levantar hombres para la proclamación del mensaje, el cual no ha cambiado. Este mensaje nunca ha cambiado. Desde cuando el hombre fue expulsado del huerto, Dios empezó un plan. Y es que los hombres invocaran su nombre. Y es levantar hombres que proclamen la justicia. Viene un juicio venidero. Arrepiéntanse. Les decía Noé: no somos dirigidos a construir hoy por hoy un arca de madera. Como loquitos, ahora salimos y el pastor dijo que tenemos que construir un arca de madera. Pues no de manera literal. No debemos advertir de manera literal: pilas porque ya viene un diluvio. ¿Sabe, familia? Viene mucho más que un diluvio. Porque lo que sucedió en ese tiempo fue que Dios utilizó la creación para poner en juicio al hombre. Ahora el juicio venidero no usará la creación. Él mismo vendrá y pondrá en cinturón a Satanás y a todos los hijos del diablo que aman las tinieblas. Él mismo aplastará la cabeza de la serpiente. Familia, ¿qué nos deja esto en cuanto a la aplicación? Número uno, que Dios nos ha levantado para anunciar el mensaje de justicia. Debes creerlo y debes conservar esta gran verdad. Dios te ha levantado para anunciar un mensaje de justicia y traer un consuelo y descanso real. Cuando hay un descanso y un consuelo real, cuando hablamos del mérito de Cristo. En Cristo hay suficiencia. En Él estamos completos. Él lo llena todo. Descansa en el Señor. Dice la palabra en Hebreos: si Josué les hubiera dado descanso en la tierra prometida, pues ya está. ¿Para qué Cristo? Pero resulta que ellos llegaron a la tierra prometida y antes se afligió su espíritu, porque se jactaron de sus conquistas, porque empezó a florecer el pecado mismo,
empezaron a arremeter unos contra otros, pisando la tierra prometida, comiendo de manera rica y sabrosa, diferente a lo del desierto y a Egipto. Empezaron también a jactarse, y el pecado no les hizo una broma, sino que les expuso la misma condición que el hombre mismo tenía. El real consuelo solamente lo da Jesucristo. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Es un descanso eterno, es una esperanza gloriosa, es un gozo sublime, no se compara con nada. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 2, en cuanto a aplicación, permanezcan invocando el nombre del Señor para sus propósitos eternos. Permanezcamos en el Señor para sus propósitos eternos. El apóstol Pablo permaneció invocando el nombre del Señor, y cuando fue encontrado, hallado por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 13, estaban orando Bernabé y Saulo, y el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Estaban invocando el nombre del Señor. Por favor, no se aparte, no se vaya tan lejos. Algunos, en cuanto a la congregación, alguna vez se me quedó una frase en mi cabeza y decía: cuando te vas tan lejos, cuando dejas de congregarte y te vas tan lejos, ya va a llegar un momento en que no te va a hacer falta, porque estás tan entretenido por acá que ya luego lo que dejaste atrás, que es precioso, ya no te va a hacer falta. Permanezcamos para sus propósitos. Pero no veo la manera. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Aguarda del Señor, aprende, invoca el nombre del Señor. Él cumplirá sus propósitos. Número 3, que nuestra vida sea distinguida de las demás. Ese debe ser algo relevante para nuestras vidas. Mire, familia, con todo el amor les digo: santifiquémonos en el Señor. Y nuevamente apelo a sus conciencias, porque yo no estoy en el lugar de ustedes, ni conozco sus problemas ni sus luchas, pero hagan lo que sea posible y el alcance y aún más para que nos santifiquemos delante del Señor, que nuestra vida sea distinguida. Las madres, que no se parezcan a ninguna otra, sean genuinas, avancen en el Señor. Los padres, los esposos. Número 4, consideren el contexto y no te enredes en él. Esto es una gran conclusión que podemos considerar. Considera el contexto, pero no te quedes en él. No, pastor, es que si viera, eso es muy duro. ¿Por qué? No, pues todo lo que está pasando alrededor, sí es alrededor. Que el mismo caos que está afuera no lo tengas adentro. Ordena tu vida, ordenemos nuestra vida. No nos enredemos en el contexto. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es esta: no te enredes en los negocios de la vida. No te enredes. Ve y tú, sé un buen siervo de Jesucristo. No te enredes. Número 5, si eres salvo de la ira de Dios, prepárate, porque eres llamado a ser útil en sus manos. Si eres salvo de la ira de Dios, pues prepárate. Si tú entiendes que Dios te ha llamado, se ha acercado a ti, pues familia, prepárese para que seas útil en sus manos. Es que yo no pretendo, pastor, estar allá arriba predicando. No, es que la utilidad no significa estar acá arriba. La utilidad significa que usted, donde vaya, todo el tiempo refleje a Jesucristo, que le demos gloria a Él en nuestros hogares, las mujeres con sus esposos, los esposos con sus esposas, los hijos con sus padres. Número 6, la evangelización radica en la vida piadosa de quien pregona justicia y denuncia el pecado. La evangelización radica ¿qué?
en la vida piadosa de quien pregona la justicia y denuncia el pecado. Y número 7, familia, mejor es su voluntad que la nuestra. ¿Mejor qué? Su voluntad que la nuestra. Sus planes son perfectos. Familia, les animo a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Y aprendimos entonces que Dios ha dispuesto y su intención y su propósito es siempre evangelizar, levantar hombres que conozcan las buenas nuevas de salvación. Hoy a la iglesia le corresponde decir: ya está consumado el plan, ya está. Vamos a orar, familia. Por favor, guarden sus pertenencias y vamos a darle gracias al Señor.